deben crear, si pudieron, recuerden lo que hay que hacer. Deben entrar al Postgres. Por favor me dicen si están viendo mi Postgres desde la pantalla. En este momento lo están viendo. Ok, recuerden entonces lo que deben hacer. Se van a ubicar en la opción, vamos a hacer se van a ubicar en la opción de database que encuentran en la parte derecha, como en la estructura de árbol de la base de datos. Le van a dar clic derecho, yo lo voy a ir haciendo acá y ustedes lo pueden hacer allí también paralelamente. Le van a decir, vamos a utilizar una sentencia del DDL, que es el Create Database, le decimos una base de datos, le da Carlos, ¿me escuchaba? Super, yo voy a colocar clase DB, le dan OK, y él empieza a generar toda la estructura de árbol de la base de datos. Recuerden que la base de datos queda abajo. Debemos subirla, simplemente le dan doble clic, Carlos, ella ya se activa, le dan, en ese momento esa base de datos no tiene tablas, no tiene estructura, vamos a importarla, está hecha, esa práctica ya la habíamos hecho, entonces van a dar clic derecho, vienen a la opción de restaurar, pueden buscar en la opción de restaurar el backup que yo les envié, le dan doble clic, le cambian el propietario a Postgres y lo restauran. Ya verificamos que la base de datos nos haya quedado restaurada. Recuerden que les debe salir código 0. Si sale uno hubo algún detallito, hay que mirar cuál fue el error. Para verificar si está bien la base de datos, entonces por favor entren a esquema. Javier, cuéntame qué pasó. ¿Hasta qué parte llegaste, Javier? Llegó. Intentamos hacerlo todos al mismo tiempo, ¿vale?
Pero me están diciendo aquí que elija la opción para grabar. Voy a ver si elegimos la opción de grabar la reunión para los que no pudieron asistir, pero yo veo que ya casi están todos ahí. Un segundito, miremos aquí a ver dónde está esa opción. Entonces recuerden, ya todos pudieron crear la base de datos. Recuerden, vamos nuevamente, lo voy a hacer nuevamente aquí, para que miren mi pantalla. Se ubican donde dice Database. Van a dar clic derecho y le van a decir Nueva base de datos. Le van a dar el nombre de la base de datos donde vamos a restaurar. Por ahorita únicamente cambien el propietario a Postgres. Por ahora vamos a hacer eso. Déjenlo en UTF-8 y le dicen OK para que genere toda la estructura de templates y de tablas que trae el Postgres. Si ustedes observan en el panel de base de datos ya nos apareció una tabla que se llama DBXX. Ahí la pueden ver, miren acá. Es la que acabamos de crear. Con la tabla ya creada, con la base de datos ya creada, la vamos a restaurar. Recuerden que cuando yo utilizo el comando ddl create database, lo que hace es generar la frontera, pero no hay nada todavía construido. Van a oprimir clic derecho, le van a decir restaurar, buscan la ruta del archivo que yo les mandé, que se llama, voy a colocarle en el selector de archivos asterisco, yo les pasé backup, uno que se llama backup super, simplemente le dicen, lo seleccionan y lo abren, y le dicen restaurar. Y él hace todo el proceso de restauración y miren que ahí subió. Si ustedes observan toda la instrucción que él hizo, es un PG Restore, él lo que hace es definir cada una de las tablas con las estructuras, recuerden, tablas, campos, restricciones. Nos basamos en eso, tablas, campos, restricciones en la estructura. Entonces tenemos, perdón, unas tablas que creamos, unas tablas con unos campos, a esos campos les configuramos unos tipos, si eran obligatorios o no, y definimos la aplicación del modelo relacional, que es llave principal con llave foránea. Primero definimos llaves principales y luego definimos llaves foráneas. Y lo que obtenemos es entonces que si yo abro la base de datos, miro en los esquemas, el esquema público, entonces van a encontrar que hay 7 tablas. ¿Las están viendo en mi pantalla? Por favor me confirman. Perfecto, ya pudieron hacer la restauración ustedes. Perfecto, Erika, muchas gracias. Recuerden que trabajamos paralelo. Con el Postgres vamos a trabajar paralelo el DB Visualizer para poder ver el modelo, porque lo vamos a necesitar para hacer las consultas. Entonces no recuerdo cómo se llaman los campos, a veces no recuerdo cuáles son las relaciones. Conecto el DB Visualizer, que es el ID que yo les dije, el software que me permite ver el modelo, y entonces voy interactuando con ambos. Voy a explicar cómo hacen entonces la conexión del DB Visualizer. En este momento en mi pantalla coloqué el DB Visualizer con el que les voy a explicar cómo vamos a ir viendo el modelo. Miren, ustedes carguen todos por favor el DB Visualizer. Que lo deben estar viendo en mi pantalla en este momento. Entonces, con ese DB lo que vamos a hacer
es que vamos a ir aquí a la opción de conexiones. Aquí en la parte superior izquierda. ¿Cierto? Este es el panel de conexiones. Yo tengo ahí una cantidad de conexiones. Vamos a crear una nueva conexión. Oprimo clic en el más. Puedo decirle que lo haga con el asistente. Yo la base de datos la llamé. Yo acá le puedo dar cualquier nombre porque es el nombre de la conexión. Le voy a decir clase sábado. Fundamentos de bases de datos relacionales. Le voy a dar siguiente. Escojo el driver que necesito. En este caso el driver es... Bien, y yo en clase les pasé el software a todos. A todos yo les pasé tanto el Postgres como el de Visualizer como otras herramientas. Porque si lo instalas ahora, te demorarías más. No, pero no, digamos que si no lo tienes, lo solucionamos de otra manera. Porque si lo empiezan a bajar ahora, se demorarían más. Sigo acá con la explicación. Escogen el driver y aquí le dan la configuración. Recuerden que como es, nuestro equipo está sirviendo de servidor de base de datos y el cliente va a ser el visualizador. Entonces yo me voy a conectar a una máquina local que en este caso es el Postgres. El Postgres me deja abierto el puerto 5432, lo dejan tal cual. Miran en el Postgres cómo se llama la base de datos, en este caso yo la llamé db_xx, entonces es lo que voy a colocar aquí, el nombre de la base de datos, db_xx. Le dan el usuario. Mi recomendación por ejercicio de clase, nunca lo hagan en una empresa, es que le den el nombre de Postgres para que no lo olviden. Ya cuando ustedes están en una base de datos que esté en producción, eso no se puede hacer, porque cualquier persona sabe que esa es como la primer clave que uno piensa en colocar, cuando no es que colocan 1, 2, 3, 4, pues, pero por este ejercicio, para que después no se les olvide, porque no hay forma. Ese es uno de los elementos de seguridad que les habla del Postgres. Como es controlado por usuarios, porque es multiusuario, múltiples usuarios conectados a la misma o múltiples bases de datos, entonces el esquema de seguridad no es fácil de romper, no es ir a editar cualquier archivo y cambiarle el nombre. Y le dicen finish. Y al darle finish, él nos crea aquí la conexión, la instancia, me muestra la base de datos. Mírenla acá. Ustedes van al esquema público y van a tablas. Y en tablas observen que en mi pantalla aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas 7 tablas son las que responden a un modelo cualquiera de un ejercicio sencillo de clase con el que les voy a hacer la práctica el día de hoy, para que ustedes avancen en los desarrollos de sus trabajos. Con esto que acabamos de hacer es la forma en que yo pido, es uno de los que dice enviar el backup de la base de datos, para que en algún momento haya alguna duda, entonces podamos hacer el backup. Me pasó el día de ayer, tenían una duda con unos ejercicios de la cohorte 3, si algunos estudiantes habían o no entregado el trabajo final. Fui a la carpeta e hicimos la restauración de la base de datos, pues la cohorte anterior de la maestría, la que va en tercer semestre. Pues el director me dijo que tenía una situación, que mirara los trabajos de ellos. Como yo los guardo todos, pues fácilmente ubicamos los trabajos que necesitaban analizar. Porque ellos están hoy, este fin de semana está viendo un módulo muy interesante que es el módulo de desarrollo de software. Entonces yo guardo estos backups, yo no los abro. Yo abro son los informes y los modelos. Pero ante cualquier situación, ya que amerite pues como un análisis,
yo hago esta ver las tablas, ustedes pueden venir a la opción de referencias, aquí, donde les estoy señalando. Hacen clic en referencias y miren lo que pasa en la pantalla. Él me muestra el modelo con todas las tablas. Si a alguna persona no le aparecen las tablas, vienen aquí a la opción del lado derecho, porque les puede aparecer así, miren, les aparece las relaciones solo con las llaves. Esto que acabo de escoger es con las llaves. Entonces ustedes lo que pueden hacer es escoger aquí en el administrador del lado derecho, donde dice columnas y nos muestra todo el modelo. Y aquí en el centro de la pantalla, donde dice circular, ustedes pueden escoger la forma en que desee que aparezca el modelo. Todos ya pudieron restaurar la base de datos y conectar el visualizador. Por favor, me confirman para que sigamos avanzando. Bueno, 2 minuticos para que puedan hacer ese proceso. No se preocupen, tómense su tiempo, pero para que todos vean la demostración, pero también puedan ir haciéndola ya, que es lo más importante. Sandra, si cuando pide la clave quiere decir que debes colocar la clave del Postgres. Recuerda qué clave le colocaste. Yo le recomendé Postgres, pero no sé qué clave sería la que colocó al momento de la instalación del Postgres, cuando él me pide cuál es la clave del root. ¿Se acuerdan del superusuario? Tómense 2 minuticos, 1 minutico y todos, por favor, hagan la conexión con el visualizador para que podamos empezar con la práctica. Que se conecta. Toda la cantidad de tablas que tiene el Postgres de administración. Miren. Franklin, no se preocupen, miren el modelo acá que yo voy a explicar en la pantalla. Todos tengan instalado el Postgres, que lo hicieron de clase en las salas de la universidad, que ustedes deben haberlo trabajado en estos días pues, desde la última clase y hacemos la práctica. Voy a explicar el modelo, es un modelo muy sencillo, es un modelo de un supermercado, simplemente que nos sirva de práctica. Recuerden el primer elemento validador de un modelo. Por ahora es que todas las tengan tablas. Segundo, que todas las tablas estén relacionadas con mínimo una tabla. Puede ser con 2, puede ser con 3, puede ser con 4, de acuerdo a la necesidad del ejercicio, pero todas deben estar relacionadas. Cuando empezamos la construcción, debemos empezar por las tablas fuertes, que van a tener las principales que van a ser referenciadas por
las tablas débiles, digamos, las que tienen la foránea. Miremos en este modelo, ustedes acá lo pueden ir ampliando, yo lo que logro ver en su pantalla, aunque si tienen el Postgres, pues en el visualizador, es más de un supermercado que va a tener las siguientes tablas. Entonces, vamos a mirar qué tablas tiene, miren. Vamos a empezar con una tabla provincia, la hicimos con ustedes en clase también, que va a ser la tabla de las tablas más fuertes. Excelente, Rubén, qué bien que pudo hacer la conexión. Que va a ser la tabla más fuerte porque no necesita de ninguna otra para existir. Vamos a tener una tabla pueblos, que fue algo así como municipios, es un ejemplo cualquiera, que necesita, para crear un pueblo necesita existir una llave que tiene. Las llaves foráneas en el visualizador lo ven con una flechita apuntando hacia arriba de color verde. Tengo provincias, tengo pueblos, tengo unos clientes. Si observamos las columnas de clientes, tiene su llave principal, en este caso es numérico por el modelo. No vamos a validar aquí, este es un modelo de ejemplo cualquiera de un texto, no vamos a validar el modelo porque aquí sería muy grande los números de 5, pero dejémoslo así. Tiene un nombre, tiene una dirección, tiene un código postal y tiene una llave que es el código del pueblo. Para poder hacer las listas de consultas que yo le decía, cuántos clientes hay por pueblo, cuántos clientes hay por provincia, promedio de pueblos por provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas 200 y algo necesidades de consulta que ustedes deben tener. El modelo también tiene unos vendedores, muy similar a clientes, que tienen su código, que tienen su nombre, que tienen su dirección, que tienen su código postal, que tienen su código de pueblo, llave foránea y un código de jefe. Bueno, aquí vamos a encontrar, les explicaba en las sesiones presenciales que hay un tipo de grado de la relación, que es la relación uniaria. Aquí la estamos viendo. ¿Por qué? Porque hay una terminación con la misma tabla. Quiere decir que un vendedor es vendedor, pero también es jefe de vendedores. Una consulta que podríamos más adelante hacer es, dígame este vendedor que es coordinador de vendedores, ¿a cuántos vendedores coordina? Recuerden siempre pensar en la lógica del negocio, siempre que vamos a resolver problemas de la lógica del negocio. Y tenemos una, recuerden lo de factura, estoy hablando de un modelo maestro detalle, el encabezado lo llevo en factura y el detalle lo llevo en línea factura. Una factura, un número de factura tiene muchas líneas factura. Escogí este ejemplo que tenía por allí porque me parece pertinente que como lo empecé a abordar en las clases, ustedes la lógica ya la tienen en la mente, ya esta explicación ya es más fácil asumir. En facturas tenemos código de la factura, llave principal, una fecha de realización de la factura, dos campos foráneos. Recuerden que cuando yo estoy en el Postgres y creo una tabla y necesito relacionarla con otra, el primer paso es crear las columnas, los campos. Luego hago lo que se llaman los constraints, las restricciones. Yo primero creé la tabla con los campos, le di sus tipos de datos y demás configuraciones y luego agrego las restricciones. En este caso esta tabla tiene visualmente 3 restricciones. Una de primary key y dos de foreign key. Aquí está, una porque en la factura va referenciado a un cliente y porque en la factura un campo IVA general y un campo descuento que se le da a la factura. Y en línea vamos a tener, entonces, llave principal, en este caso es una llave compuesta. Recuerden cuando les hablaba de las llaves compuestas, son aquellas posibilidades de campos, yo los puedo unir para que entre los dos se me
uniforme e irrepetible en la tabla. En este caso, esa combinación que es única y irrepetible es el código del artículo con la línea de la factura. ¿Por qué? Porque la factura 1 puede tener diferentes líneas, pero no se van a repetir. O sea, en una factura no tiene 2, 3 líneas con el mismo número, sino que tiene una línea 1, una línea 2, una línea 3. Cuando paso a la factura, tendrá sola línea. Tiene una cantidad vendida. Como tengo una tabla de artículos, que ya la vamos a ver, entonces tengo la relación con esos artículos, relación de llave principal con llave foránea, el precio en la factura y un descuento en la factura. Y en artículos vamos a tener, como siempre, su llave principal, la descripción o el nombre del artículo, el precio de ese artículo, el stock que tenemos y un stock mínimo o un punto de pedido. Entonces es un modelo elemental de facturación muy básico que no amerita revisión porque le hace falta muchos elementos de tablas históricas, le hace falta otras entidades por modelar, pero que para la práctica que vamos a hacer es más que suficiente. ¿Tienen alguna? Confirman si el modelo les quedó claro. Ya pudieron mirar el visualizador, instauración del backup de la base de datos, para que demos inicio a la práctica. Correcto, relación de interacción entre llaves principales. La tabla fuerte con la foránea de la llave de la tabla dependiente. Recuerden que esa llave exige que los campos tengan las mismas características. No es que se tenga la relación, el nombre no importa, simplemente con que cumpla el estándar del nombre, pero sí debe tener la misma configuración en tipo de dato, en tamaño, porque finalmente los elementos del dominio de una van a estar en los elementos del dominio de la otra. Entonces, para poderlos tener almacenados, deben tener las mismas características. No hay problema, Rubén. Yo puedo, en la representación de la entidad relación, yo les hablaba de relaciones de unidarias, de grado, unitaria. Esas relaciones donde hay una sola entidad, cuando yo llevo eso al modelo relacional, esa llave principal de mi tabla se va a relacionar en alguno de los campos con una de la misma, no hay ningún problema con eso. No tenemos ningún problema con eso. Restaurar. Carlos, recuerde colocar a grabar. Puede buscar restaurar. Ay, eso me está diciendo que grabé acá, pero no veo la opción.
Perfecto. Entonces podemos continuar. Opción de restaurar. Rubén, no entendí la pregunta. Van a visualizar mi ejercicio y mis errores. No entendí qué quería manifestar allí. Oh, no, pero, Rubén, pero las versiones, para lo que vamos a hacer, no tiene ninguna situación, porque es la versión 9.3 de Postgres, y el ID que estamos utilizando, que es el PGAdmin 3. Si de pronto trabajan con el 4, tiene algunos cambios, por eso me gusta más que trabajen en el 3. Y el visualizador, pues, es auxiliar aquí. Bueno, entonces vamos a pasar al Postgres. Vamos a pasar al Postgres. Entonces, vamos a abrir el Postgres. Ya lo están viendo ustedes en pantalla. Oh, perfecto, Franklin. Muy bien que ya haya quedado el CAD. Entonces, como les decía, es que estos temas son bastante extensos. Por tanto, les mandé la base de datos y poblado de datos, pero recuerden el proceso. El modelo relacional, construcción de base de datos, construcción de tablas, construcción, asignación o definición de restricciones y poblado de datos. Básicamente ahí vamos. Repito, modelo, entidad, diagrama, entidad, relación, diagrama relacional. Recuerden que lo hicimos con un esquema de tablas, entidad, relación, esquema de tablas, modelo relacional, que lo acabamos de ver en el visualizador, construcción de la base de datos, construcción de las tablas, asignación o configuración de restricciones y poblado de datos. O sea que hasta el momento ahí estamos, con una base de datos que tiene tablas, que tiene restricciones y que tiene datos. Esa sería la parte sin los datos de datos, del lenguaje de definición de datos. Ahora, vamos entonces con datos. A todos les solicité que tuvieran datos en Excel y que los subieran, les expliqué cómo hacer el poblado desde Excel, que hay que normalizar el Excel, que hay que estar ubicado en la tabla y que hay que darle clic derecho a restaurar. Con los pasos que les indiqué, que el orden de las columnas del Excel sea exactamente igual al orden de las columnas de las tablas, que sea con formato UTF-8 por la configuración de símbolos especiales, de tildes, etcétera, que los campos deben ser exactamente iguales a como lo requiere la base de datos, que ya la tenemos bien diseñada, bien configurada. Que lo deben exportar con un formato TXT y no habría ningún problema. Si ustedes observan aquí en el Postgres, entonces vamos a explicar hoy el tema de las tablas. Si ustedes van a tablas, van a encontrar en este momento 7 tablas. Creo que 7 tablas, sí. Artículos, vamos a mirarlas. Aquí, esto es lo que me muestra el modelo. Si ustedes hacen doble clic sobre la tabla, ustedes van a ver la configuración de la tabla. Esta tabla, por ejemplo, nos dice que tiene 5 columnas, una restricción. No tiene índices todavía, no tiene reglas y no tiene disparadores. Si observan en la parte inferior derecha del SQL
el panel del SQL, él me va a mostrar el lenguaje Postgres, aunque él es estándar. Yo les hablaba de los estándares del SQL, hay unas pequeñas palabrejas entre el Postgres, entre el MySQL, entre el DB2, entre el SQL Server, entre el Oracle, que cambian un poquito. Aquí me está dando la sintaxis básica del SQL para la creación de la tabla. Una de las tantas consultas que yo les solicité. Mírenla, allí está. Me está diciendo que estoy creando una tabla en el esquema público que se llama artículos, que tiene unas columnas. Ahí está la columna. Entonces, nombre de la columna, tipo de datos de la columna, tamaño de la columna y algunas restricciones. Recuerden, por ejemplo, la restricción not null significa que no acepta campos vacíos. Y es que una llave principal, cuando la tengamos configurada, no debe tener campos vacíos, porque si no yo no puedo hacer una relación de vacío con vacío. En la parte inferior de la descripción de la tabla, ustedes, que las estoy señalando allí, ustedes ven los constraints, las restricciones. En este caso me está diciendo que es una restricción de llave primaria que se va a llamar internamente. Recuerden cuando la configuramos. Yo les dije, crean los campos y luego la Postgres, la llave principal o la llave foránea, él me pide un nombre interno que no necesita llamarse como los campos, que no. Yo lo llamo como enlazado. Bueno, en este caso es primaria. Yo le coloco PK primaria. Aquí, y el nombre del campo que me va a hacer en este caso la primaria. Y como me dice aquí, señor, ahí me está diciendo está haciendo referencia a qué restricciones. Si es restricción de primaria o ya es obligatorio reservar orden con la SQL y no tener roca en la luna. Usted va y ya me dice que esa llave primaria debe hacer referencia a un campo. Le doy el nombre, selecciono de la base de datos de la tabla cuál es el campo que me va a servir para ser único y repetible y que me va a permitir hacer las referencias. Si quisiéramos ver los registros que tiene, por ejemplo, esa tabla, yo les expliqué, lo repaso hoy. Hay varias opciones. Una de las opciones es oprimir clic derecho sobre la tabla, venir a la opción que me muestra donde dice ver datos y le puedo colocar ver los primeros 100 datos. Y miren que él me abre una ventana. Con todos los datos poblados de esa tabla. Esa es una de las tantas formas. Yo les decía en las vías de clase que, por ejemplo, incluso esto tiene modo de edición. Yo puedo colocar aquí siempre, ¿no? Y me queda, si cumplo con las características del campo, no hay ningún problema. O sea, ahí trabajé una instrucción del DML que se llama el update, que estoy actualizando. Recuerden que yo puedo actualizar datos. Aquí estamos hablando a nivel de datos. Recuerden que los datos van configurados como dominio. Los datos permisibles, los valores permisibles que tiene una columna. Y que van organizados en columnas. Y que cuando lo veo a nivel de filas, reciben el nombre de tuplas o registros. Quiere decir que en esta tabla tenemos 50 tuplas o 50 registros con 1, 2, 3, 4 y 5 columnas.
¿Qué podemos abstraer de aquí al ver este listado? Que hay columnas que están vacías. Es decir, en el análisis del modelo, cuando hicimos el modelo, en el análisis del problema o de la lógica del negocio, definimos que no era obligatorio que todos tuvieran un stock mínimo y que todos tuvieran un stock. Debería ser en este caso obligatorio, pero lo estoy explicando como este modelo. Esa es una opción para ver los datos. Otra opción para ver los datos, que llegamos a la misma parte, es oprimir enseguida de la lupa del SQL el grid que hay allí. Y al oprimir ese grid, mire dónde me lleva. Me lleva a la misma ventanita y a ver los datos. Segunda opción para ver los datos. Clic derecho, ver datos, o en el grid, en la rejilla. Tercera opción, para cualquier instrucción SQL, el pgadmin 3, que es el IDE que montamos sobre el Postgres, me permite hacerlo acá. Al darle clic derecho, él tiene unas opciones de asistentes de script muy básicos, pero que para empezar me sirven para ir interiorizando la sintaxis de cada una de esas sentencias. Estas sentencias que ven ustedes acá, 1, 2, 3, 4, 5, son las sentencias del famoso CRUD que yo les decía en las sesiones presenciales, donde yo puedo seleccionar, puedo insertar, puedo actualizar. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver los datos que tengo en la tabla. Hago clic en la selección y él me muestra en una ventana SQL pequeñita, en un editor de sentencias, que lo están viendo allí, me muestra la instrucción del SQL DML, que la pudieron haber analizado ustedes en todos los materiales que les envié, que se configura de la siguiente manera. Cuando yo hago filtros a nivel de columna, porque quiero ver una o todas las columnas, lo hago en el Select. Entonces acá me está diciendo que de esa tabla el asistente me regala, me muestra la estructura de la sintaxis. Todo esto es para facilitar la apropiación de la instrucción, de la sintaxis. Me dice que voy a seleccionar estas columnas que ven acá, que son las de la tabla, ¿cuál? From, desde la tabla artículos que están en el esquema público. Y yo ejecuto las sentencias que acabo de escribir acá, oprimiendo en el botón que me permite ejecutar el query. Y me daría salida en la parte inferior, en el panel de salida. Hagamos clic y ahí van a ver que me muestra un SQL efectivo, que lo que hizo fue listarme, en este caso, porque escribí la tabla de artículos, me mostró todos porque no hay filtro a nivel de registro. Recuerden que el filtro a nivel de registro lo utilizamos con las cláusulas. Where es una cláusula. Where es la accionar cuántos registros o cuáles registros de una tabla. En este caso, como no utilicé la cláusula where, entonces lo que estoy haciendo es diciéndole al Postgres, vaya y tome todas las tuplas que hay en esa tabla. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ya van entrando en materia. Sí, Rubén, muy buena pregunta. En el modelador, en el Database Analyzer, yo también puedo hacer instrucciones SQL. Yo también puedo hacerlo.
Él tiene una pestaña, en el visualizador, él tiene una pestaña que se llama, ahí la acabo de cargar, el SQL Commander, que me permite escribir sentencias, ¿cierto? Ya tengo una ventana abierta del Commander, entonces por eso no me la deja, ya se los voy a mostrar aquí. Acá, esta es la pestaña entonces. ¿Qué quiere decir? Que el visualizador no solo me permite tomar la estructura del Postgres y representármela en un modelo relacional, me construye un diagrama relacional, porque el modelo es la conceptualización, pero el diagrama es lo que sale de esa conceptualización. Tengo una lógica de negocio, la necesito modelar, aplico el modelo relacional con la normalización que hemos hablado, llegando a tercera forma normal, y me construye el modelo. Pero este asistente también me permite, por ejemplo, la misma sentencia que teníamos allá me la traje para acá y también la puedo ejecutar. Y miren que la salida es exactamente la misma. ¿Queda resuelta la duda, Rubén? Perfecto. Volvamos al Postgres, por favor. Voy a dejar el modelo, tenemos el modelo por aquí, entonces tenemos aquí el modelo y vamos acá al Postgres. Estábamos acá en la ventana del SQL. Recuerden que esta ventana SQL es una ventana que me permite guardar también las sentencias para hacer el informe del trabajo final. Hoy no les estoy hablando del informe porque estoy haciendo una práctica de SQL, pero ustedes ya saben que con ciertas necesidades de información colocan la sentencia que les provee el Postgres de esta ventanita, la que tengo en este momento seleccionada en azul, y la salida que es la parte inferior del documento. Voy a hacer un pequeño recorte allí. Estoy entonces en la ventana SQL. Vamos a hacer algunas modificaciones a esta pestaña SQL. Recuerden que yo podría entonces, no lo hagan, no es una buena práctica del SQL, pero se puede hacer. Yo podría cambiar todos los nombres de las columnas, yo podría cambiar todos los nombres de esas columnas por un comodín, que sería el asterisco, y el resultado sería exactamente el mismo. Entonces estoy en la tabla, escojamos otra tabla, escojamos la tabla, entonces no me acuerdo el nombre de las tablas, no hay problema, vengo al modelo y aquí me doy cuenta. Voy a escoger la tabla clientes. Miren que tenemos una tabla que es la tabla clientes. Acá tenemos una tabla que es la tabla clientes. Quiero mirar qué registros hay en la tabla clientes. Vengo entonces al Postgres, a la ventana de la que estábamos hablando, y le digo no utilizar asterisco, lo estoy colocando para que ustedes observen que lo encuentran mucho en los textos, no vale la pena utilizarlo. Recuerden que yo puedo documentar acá, voy a listar todos los clientes. Si en algún momento me piden, liste todos los clientes que tiene la compañía, o es una de las necesidades de información, o liste todos los productos, o liste todos los departamentos, o liste todas las comunas, o liste todas las minas, o liste todas las herramientas que tenemos, o liste todas las fincas, o todos los predios. Entonces, con esta instrucción, en este editor, cuando tengan más de una instrucción, él debe saber cuál voy a ejecutar. Entonces selecciono la sentencia que quiere ejecutar, voy al botón de ejecutar y miren que él me listó allí todos los registros, todas las columnas de la tabla cliente.
No es una buena práctica, pero igual, pues, para estos ejemplos básicos no tienen ninguna situación. Porque no, lo que pasa es que es un asunto de memoria. Yo no puedo subir a la memoria miles y miles y millones de registros por tantas columnas, porque si no las necesito estoy dándome un mal uso a la memoria y estoy sacrificando rendimiento en la hora mismo en la memoria RAM y demás. Pero como son sistemas cliente-servidor, cuando hay 20, 30, 50, les decía, cajeras de la 14, ¿cuánto hay conectadas? ¿Qué tal todas listando en este momento toda la tabla de artículos? Entonces, aunque es multiusuario, aunque es cliente-servidor, él necesita hacer procesamiento, subir todos esos datos a árboles, y esto consume recursos. Entonces, es de alguna manera en el manejo de la memoria. Vamos a hacer otro, por ejemplo, sobre la misma tabla cliente, yo quisiera listar otra necesidad de información. Entonces vamos a listar los nombres de los clientes los códigos de los códigos y los nombres de los clientes. Yo puedo entonces cambiar ese asterisco que no se usa simplemente seleccionando los campos de la tabla que yo quiero mostrar. Entonces yo digo, no, yo solo quiero, perdón, aquí fue artículos. Bueno, vamos con artículos. Yo quisiera listar los códigos y los nombres de los artículos. Por ejemplo, una de las necesidades de consulta de ustedes. Entonces escogeré el código y la descripción y borro los otros campos. No es que los borre de la base de datos, los estoy borrando de esa vista que estoy creando ahí. Eso es una visualización, ¿no? Si ejecuto, me muestra los códigos de los artículos con sus respectivos nombres. No me aparece el resto de los campos, es el stock, el precio, el stock mínimo que necesito. Recuerden que yo les hablé de unas cláusulas. Yo entonces podría ordenar esto con la cláusula order by. ¿Recuerdan order by? Yo puedo ordenar esto, por ejemplo, por la descripción. Yo coloco la order by descripción y él me muestra la misma información, solo que me la va a mostrar con una mejor presentación porque me la muestra ordenada alfabéticamente. Yo puedo hacer esos ordenamientos por omisión, por parámetro interno, él me lo hace ascendente, pero yo lo podría colocar de manera descendente, agregándole la palabra desk, y me aparecerán los nombres ya en sentido inverso. Sin embargo, los códigos siguen siendo los mismos, asociados. Yo ordeno por un campo, pero él, como en el Excel, me ordena por varios campos. Entonces, sigamos con la tabla. ¿Cómo se van sintiendo? Entonces, yo voy sobre el modelo, estoy haciendo nomás algunas preguntas sobre el modelo para que ustedes lo vayan interiorizando. Voy a empezar a hacer preguntas sobre el modelo y las vamos a ir respondiendo. Les agradecería, Rubén, significa que el Postgres se descargó, la base de datos se le descargó. Hágale doble clic. Si es en el Postgres, no le debe aparecer con la X roja, sino debe aparecer como si la base de datos estuviera arriba. Voy a empezar a plantear preguntas sobre el modelo y ustedes y yo la vamos haciendo, ¿les parece? Y vamos soltando, esto es de práctica, vamos soltando.
vamos adquiriendo la competencia de la sintaxis. Lo que me pide mucho el profesor de bases de datos espaciales es que ustedes se equivoquen, les decía, pero no que se equivoquen adrede, sino que les aparezcan errores, leer el error y corregirlo. No todo a veces uno se equivoca a veces por un punto y coma. Recuerden que esto es muy exigente, los nombres de, como cuando hacen fórmulas en Excel o en cualquiera de los software que ustedes manejan. Si uno no hace bien la actuación. Voy a empezar entonces y vamos a este resto de sesión lo vamos a dedicar a eso. Entonces, me voy a colocar. Voy a colocarles, voy a digitarles aquí. Hacen la sentencia y luego yo la hago acá. Imaginen que yo estoy al frente del tablero, como cuando estamos allá con el video, y yo les coloco la pregunta aquí. Y ustedes me dicen, pero no me lo escriban acá, no. Ustedes en su máquina, en su Postgres, en la pestaña de codificación, en la lupa que les digo, van a responder cómo puedo mostrar el código del artículo y el precio. Ya la competencia no es que entiendan lo que yo haga, sino que ustedes sean capaces de hacerla. Vamos empezando con unas facilitas, yo las voy a resolver igual y luego las vamos complejizando un poquito. Les doy medio minuto para que lo hagan. ¿Cómo les fue? Es una instrucción muy sencilla. ¿Qué debo decirle yo? Entonces, yo estoy en la tabla artículos. El from es de la tabla artículos. Entonces, lo que debo decir es código del artículo, coma, me están pidiendo código del artículo y me están pidiendo el precio del artículo. Entonces, en el modelo, en el visualizador, yo voy y busco en la tabla artículos. Por eso yo siempre les he dicho que tengan ambos software a la mano. Yo tengo aquí el código del artículo, vengo aquí, tengo código y tengo, se llama precio, listo, voy al Postgres y le doy coma precio. Le voy a quitarle estas cláusulas y lo ejecuto. Y ahí me aparece. Todos lo pudieron hacer. Miren que es algo muy sencillo. Acá, digamos, esta palabra no me gusta, por defecto, por omisión, aparece ordenado por código. Pero entonces ustedes ya pueden empezar a jugar. Que les dije en la sesión es el engaño. Entonces me dicen, no, entonces colocarle porque no me gusta, si ven en mi pantalla aquí, no me gusta como aparece código del artículo, no me gusta esta parte aquí. Entonces
Entonces utilizan el alias, le pueden decir as, entonces segundo práctica, para que me aparezca acá algo mejor presentado. Digo código, artículo, y me quedan los encabezados de las columnas mejor presentados. Vamos a ver si nos hace esto. Si nos sale un error, miramos qué sucedió y lo solucionamos. O me dice que no es comita simple. Como es una cadena de texto, entonces debe ser con comilla doble. Cambio, esto no me cambia el nombre. Esto no me cambia el nombre de la columna, lo que hace es cambiarme la presentación en el informe. Se llaman los alias. Se los expliqué también para las tablas, ya lo vamos a hacer. Miren que ahí lo voy haciendo. Código del artículo y ya los encabezados, si ustedes observan en la salida en la pantalla, los encabezados ya quedan mejor presentados. Es decir, yo puedo utilizar los alias a nivel de tabla, pero también a nivel de columna. Les funcionó. En la parte inferior siempre nos va a decir el error. Jenny, siempre nos va a decir el error y hay que mirar cuál es el error. Por ejemplo, cuando le coloqué a esto, olvidé colocarle las comillas, entonces en la parte inferior él me está diciendo, en el panel de salida me está diciendo, mire, hay un error de sintaxis que está, el error no es, pues a veces no lo muestra como tal, estos sí son muy facilitos de ver, pero aquí me está diciendo que es un error 42601 que me falta un carácter y me dice que es un error de sintaxis, ya nos tocaría mirar cuál es la sintaxis. Recuerden que yo también les había hablado de los alias a nivel de tabla. Yo los from también les comentaba, cuando yo hago un join o un where con múltiples tablas, entonces se me vuelve muy largo asociar más adelante cada campo a la tabla, y si son 20, 30 campos de 2, 3 tablas, me toca siempre colocar primero nombre de la tabla, puntico y nombre del campo. Por eso existen los alias de las tablas. Entonces yo puedo decir, no, esta es la tabla de artículos, le coloco A, o A minúscula si quieren. Yo digo acá, que me seleccione código del artículo. Miren que si yo ejecuto esto acá, ejecutémoslo. Ya tengo alias a nivel de columna, ahora estoy explicando alias a nivel de tabla. Entonces, como es una sola tabla, no me coloca situación. Si fueran varias tablas, sí me colocaría situación. Porque él no sabe, bueno, este campo es de la tabla A, de la tabla B, de la tabla C. Entonces, lo que hace uno es colocar en el select el alias, punto, y él ya sabe que se refiere, ese código artículo que estoy señalando ahí, se refiere a la tabla A. De idéntica manera, entonces acá, precio tabla A, porque estamos hablando de una sola tabla en este momento. Si lo ejecuto, miren que eso es transparente para la sentencia, perdón, para la salida, referencia a una tabla. Bueno, siguiente ejercicio. Vamos, entonces, lo voy a colocar acá.
colocando acá y usted lo resuelve. De la misma glosalia vamos a listar el código del artículo, el nombre del artículo y el precio del artículo, solo que el requerimiento de información es que los liste ordenados de mayor a menor por precio. Entonces, voy a ir acá. ¿Qué modifica? ¿Qué haríamos entonces? ¿Será que esa sentencia que estoy listando ahí lo soluciona? ¿O me hará falta algo? ¿Quién me dice? ¿Qué hará falta? Exactamente, Jenny. Falta decirle, agregarle la cláusula que es la que va al final, que es la que me va a permitir ordenar. Ordénemelo por dónde. Dijimos que por precio. Entonces ya sin el alias dejo de la tabla así, yo le digo por A punto precio. Yo le coloco ascendente, puedo colocarle as, aunque él automáticamente lo asume, si es descendente, ya le coloco el des. Si yo hago esto, miren lo que sucede. Estos datos, vale, más barato es el más barato un bajo, pero igual. ¿Quién me dice? El producto de mayor precio. Las galletas, sí, esas galletas, cada galleta vale muy bien. Voy con la siguiente. Todos lo están pudiendo hacer. Vamos despacio, pero lo vamos a hacer. Vamos me gustaría, por una necesidad de información,
Voy con la siguiente pregunta. Quiero saber cuántos productos tengo en mi inventario. Ya estoy hablando de funciones. Yo necesito saber cuántos productos existen en mi inventario. ¿Qué cláusula utilizaríamos? Pero para las direcciones que vienen. Bueno, una pregunta es, ¿cuántos productos vendemos acá? Yo veo muchos productos, ¿cuántos vendemos? ¿Qué cláusula podría utilizar? ¿Quién? Vamos a ver si a todos nos da el mismo valor. Debe habernos dado 50 productos. Quiere decir que aquí vendemos 50 productos. Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. Vamos a empezar a filtrar a nivel de fila. Cuando yo, nivel de tupla, la cláusula web es la que me permite seleccionar de todas las tuplas que tengo las que sean pertinentes para mí. Yo quisiera saber, yo tengo ordenado por precio. Yo digo, bueno, necesito, entonces, vamos a ver cómo resolvemos esta. Necesito un listado de todos los productos que tengan su valor mayor a 20.000 pesos. ¿Cuáles son los productos que tienen un mayor? ¿Cuál? La sintaxis de la clave. Yo puedo hacer este mismo y la descripción y el precio me los ordena. Quitémosle, bueno, un ordenamiento, retirémoslo de acá. Pero si observamos, esta sentencia me está listando todos los productos. ¿Qué puedo hacer entonces? Agreguémoslo en vez del order by, aunque lo puedo utilizar. Siempre el order by las cláusulas van de útil. El filtro web, yo digo web. ¿Qué me están diciendo? Precio. Entonces yo le puedo decir, bueno, si la pregunta es precio, entonces utilizo un operador relacional. Entonces digo, el
¿Mayor a cuánto? Me están diciendo que mayor a 20.000, entonces le coloco 20.000 y vamos a ver si es cierto. Ejecutemos la sentencia y miren que ya de tener 50 productos que teníamos en el inventario aparecen 10. Máquinas, por favor. Quiero saber también las existencias que tengo de cambio. Bueno, estos productos son los que vendo más costosos. Quiero saber las existencias. Entonces agreguémosle las existencias acá. Entonces yo podría decir coma, a punto, no me acuerdo el nombre del campo. Voy al modelo, busco en el modelo y se llama stock. Entonces le digo que por favor me coloque el stock, le coloco el alias y le voy a colocar existencias. Y ejecuten esa sintaxis a ver qué me dice. Me dice que en este caso, miren lo importante, lo que yo les he dicho con estos ejercicios tan elementales, lo importante de un sistema de información es el apoyo a la toma de decisiones, no es la sintaxis por la sintaxis. Por ejemplo, yo aquí abstraigo que este supermercado, de lo que vende más costoso, no tenemos existencias. Habría que tomar alguna decisión, hacer una solicitud de compra, hacer un disparador a compra, bueno, etcétera, etcétera. Comparemos esa sentencia con los que, esa misma sentencia con los que venden, los que vendemos a menos de 20.000. Recuerden que son datos ahí falsos. Miren que entonces aquí tampoco tenemos, muy poquitas existencias tenemos en este modelo. Falta modificar esos datos. Esto me lleva a preguntar lo siguiente. Quiero saber cuántos artículos de... Voy a colocarlo acá y ustedes lo van resolviendo. ¿Cuántos artículos de todos los productos existen? Yo quiero saber cuántos artículos, independientemente del producto que tengo en esa bodega, ¿qué tengo en esa bodega? ¿Cuántos productos tengo? ¿Cuántos productos tengo en existencia? ¿Cuántos artículos de todos los productos tengo en existencia? ¿Qué cláusula utilizaría? ¿Quién nos la comparte ahí en el chat para que los demás la ejecuten? ¿Será que con la cláusula lo puedo hacer? Con la cláusula que les acabo de colocar ahí. ¿Será que esa no sirve? ¿O será que necesito otra cláusula que no es esa? Intenta. Erika, a ver qué te aparece. Intenta. 1.53 productos de los diferentes productos.
les da 5. No sé. ¿Por qué les dará 5? Porque yo lo que necesito sumar es el stock. ¿Qué tengo en el stock? Las existencias de cada producto. Vamos a verificar que a mí me dieron 153. Sigan intentando. A otros les dio 103. ¿Será que modificaron las dos? ¿Será que están utilizando el web? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a listar el stock. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a listar el stock. Observen lo que estoy haciendo en la pizarra. Pero le vamos a agregar la cláusula web. Y voy a utilizar la cláusula web para decirle que me muestre aquello que el stock es mayor a 0. Porque ¿para qué me va a mostrar los que tengo 0? 0 significa que no tenemos en existencia. Ejecutemos esta sentencia a ver qué aparece. Mírenla ahí. Por favor, ejecútenla todos y a ese resultado deben llegar. Si suman eso en una calculadora nos daría 100, 105, 111, 121, 133, 153. La respuesta es 153. Por favor, tómense un minuto, ejecuten esta sentencia y corrijan la otra porque está defectuosa. No es que eran un tipo diferentes. Un tipo diferente. No está. Exactamente. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo filtro, pero vamos a mirar cuánto es el que vale, que tenemos en existencias, pero en dinero. ¿Cuánta plata tengo en el inventario? ¿Qué cantidad de productos? ¿A cuánto vale? ¿Cuánto tengo en el inventario, por ejemplo, del queso manchego La Pastora? Por favor, hagan ese ejercicio. Quiero saber el queso manchego La Pastora, cuánto me vale lo que tengo en existencias. ¿Quién la hace, por favor?
¿Cuánto vale? Recuerden, ¿cuánto vale lo que tengo en existencias de queso manchego la pastora? Coloca la sentencia en el chat. Para esa lo corrijo. Hasta ahí que tenemos, todavía no tengo el precio. Tengo el nombre. En mi pantalla. Perdón un segundo que se me va a descargar el portal. Vayan haciendo. ¿Alguien ya lo hizo? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? El modelo y mirar que tengo stock. Muy bien. Podríamos hacer una multiplicación. De esto, de cuánto tengo en stock, multiplicar, cortar. Y en el alias le coloco valor. Vamos a ver si funciona. Correcto. Miren a ver si les da eso, Erika, muy bien. Correcto, Erika, ahí está muy bien. Excelente, eso es. Ejecútenla todos, nos debe dar el mismo valor. Tenemos 475. Muy bien. Bueno, llega fin de año y necesito incrementar ese mismo valor del queso, hagámoslo con ese mismo queso porque ya tienen la sentencia allí. Quiero incrementarlo en el 15% para saber en cuánto me queda en la tabla, solo hacer la proyección. Yo les hablaba de que proyectemos, hagamos la proyección y miremos a ver.
podríamos agregarle entonces acá a la sentencia, yo digo, bueno, esto por precio, le agrego una coma, le digo que me multiplique, vamos a subir un 15%, que me haga esto mismo, que me lo multiplique por el 1.15 porque es un porcentaje, y que me lo coloque el precio opuesto. Y ejecute la consulta y me dicen qué pasó, por qué me saca error, qué sucede, qué error hubo ahí. Entonces vuelven a ejecutar y miren que Juan David, muy bien. El 15% no sería, pues se puede hacer con 0.15, pero habría que sumarle algo. Entonces por eso lo multiplicamos de una vez por 1.15. Y ya nos queda mejor ahí. Perfecto. El formato de los ceros es por el tipo de datos que nos da. Ahí la solución la ven con azul en mi pantalla. Lo pusieron todo. Siguiente. Por favor, díganme esta sentencia que les voy a colocar ahí, ¿qué hace? Díganme por esa sentencia que les acabo de colocar allí, ¿qué hace? Analícenla y me dicen a qué necesidad de información da respuesta. Miren que ahí ya estamos utilizando otros elementos.
Hoy pasa parte de lecturas de errores. Y de solución de esos. Y instrucción. Vayan analizando esos errores y me van diciendo. Bueno, si le vuelvo a es que miren que estoy haciendo una relación de ya dos tablas. Estoy buscando, estoy relacionando facturas y clientes. Facturas y clientes se puede relacionar porque tenemos un campo en común. Que es PK cliente en la tabla clientes con FK cliente en la tabla facturas. Miren entonces qué hace esa sentencia. Compárenla con esta otra. No puede parecer. 8. ¿Qué quiere decir esto? Díganme qué pasó ahí. ¿Por qué en una da 30 y en la otra da 5? ¿Quién se arriesga y me dice por qué esa diferencia? Porque cuando cuento las facturas, miren que acá las estamos contando con esta clave. Me da 30. ¿Y por qué cuando corro este join, esta unión entre dos tablas, únicamente 1, 2, 3, 8 registros? ¿Por qué será eso? Vamos a listar todos los registros de facturas y analicemos. Miren, díganme paso ahí. Quiero que alguien se arriesgue y me diga, no, Carlos, es por esto o por lo otro. Con esto estoy verificando calidad de la información. Muy bien esa apreciación. Significa que el modelo no tiene obligatorio el código de cliente. Miren lo que les hablé durante todas las sesiones de la calidad de la información. Significa que este modelo tiene errorcitos.
que es pues para un taller que ustedes deberían corregir, pero no tenemos tiempo como de clase para esto. Y es que no puede haber un sistema de información donde yo facture y no esté facturando, ahí le estoy facturando a nadie. Como no está obligatorio, ¿qué pasa? Que me aparecen datos. Entonces hagamos, me gusta, hagamos esa pregunta. Cuente, voy a colocarlo aquí, cuente cuántas facturas se realizaron, o sea, para utilizar un UR, pueden agregarle un UR y en el code click podrían utilizar la cláusula diferente o igual a vacío, pueden hacer igual que esté vacío. A ver qué nos dice. Si ejecuto esta sentencia, miren cuál es el error, cómo hago para ¿cuál es el error? Que como entonces van y miran el modelo y código del cliente en facturas es numérico, no lo puedo comparar con vacío. Entonces yo simplemente le pregunto los que sean mayores a 0 y ahí me mostrará las que sí tienen. Miren, las que sí tienen. Ahí tenemos que sí tienen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 8 que habían allí. Un error. Con esto pues lamentablemente debo finalizar la clase porque tengo otra ahorita. Pero un error de calidad del dato, que es lo que yo quiero que al nivel de ustedes entiendan, es las restricciones. La restricción debe estar muy bien definida, llaves foráneas en este caso, porque en otros sí se puede. Pero en este caso debería ser obligatoria, porque le estoy facturando sin colocarle el cliente. Eso quiere decir que estoy haciendo algo ilegal. Si yo quiero, bueno, miren a ver si le funciona diferente. Es diferente y miremos a ver cómo nos muestra aquí. Y ahí ya me muestra otro tema. Bueno. Lamentablemente pues ya debo retirarme. ¿Cómo les pareció la práctica? ¿Tienen alguna duda? Es solo un pequeñísimo panorama de todo lo que deben hacer. Lo importante es que ustedes lo hagan se llama aprendizaje por necesidad, por descubrimiento. Ustedes tienen la pregunta y empiezan a mirar cuáles son las cláusulas que deben utilizar y la van respondiendo. ¿Cómo se llamará? De arriesgarse. Ya si tienen algo que no sean capaces de resolver, intentamos hacer otra sesión más adelante o me mandan más bien en el correo, yo los apoyo en la solución. Me deben mandar eso sí el modelo para yo analizarlo. Este mundo del SQL es bastante grande. Estos son apenas algunos elementos para que sigan, digamos, asumiendo el manejo del Postgres por un lado, del modelo relacional por otro y del SQL por otro, que son los tres grandes mundos. El modelamiento, el sistema manejador como tal y ya las sentencias. ¿Tienen alguna pregunta?
Bueno, igual para ustedes, adelante con esos trabajos, apróntenlos, sigan respondiendo necesidades de información. Ya queda poco tiempo para la entrega del trabajo, pero todos somos capaces de hacerlo en mayor o menor medida de acuerdo a cómo han hecho todas las etapas. Recuerde que esto no es lo único, el modelo es muy importante, el documento de especificación es muy importante y esta parte del SQL ya es como de practicarlo, de abocarse a él y cada pregunta que tengan, resuélvanla, analicen, que tenga la pregunta sentido, con qué sentencia, con qué cláusula de todos los manuales que tenemos ahí deben utilizar y el Postgres nos ayudará. Bueno, que tengan un feliz día. Les dejo por último, como de despedida, esta sintaxis para que la piensen y me digan este escrito y me digan qué hace. Ya es algo con fecha, ya no lo alcancé a explicar por el tiempo, pero para que lo tengan ahí y miren a ver dentro de ese modelo qué debería hacer. Esto ya es una sentencia que ya tiene otros elementos de los tantos que tiene el SQL que ustedes deben afrontar. Que tengan un feliz día y quedo a la espera de los trabajos de ustedes entonces. Que estén muy bien.